Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Al entrar, ustedes todos recibieron un papelito. ¿Quiénes lo tienen? Mejor dicho, ¿quiénes no lo tienen? ¿Quiénes no lo tienen? Bueno, en este papelito ustedes tienen un texto bíblico. ¿Quieren que lo leamos todos? Leámoslo, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén, amén y amén. Pastor, ¿quieres orar? Pues Señor, esta mañana nos acercamos seguros de que ya tenemos lo que vamos a pedirte. Te pedimos entendimiento, te pedimos nobleza de corazón para escuchar tu palabra. Te pedimos que tu voz se convierta en vida para nosotros hoy. Háblanos, Señor, háblanos conforme a tu mandato. Háblanos conforme a tu santa palabra. Señor, en ocasiones yo le doy instrucciones a Victoria y luego tengo que cambiar de opinión. Y me doy cuenta que mi mandamiento no es justo, ni santo, ni correcto. Pero tu palabra afirma que tu mandamiento es santo, que tu palabra ha sido purificada como quien pasa la plata 7 veces por el horno. Hoy nos acercamos a esta santa palabra porque tú no estás cambiando de opinión. Cuando tú diste tu palabra estaba tan perfecta desde tu intención, desde tu corazón, e inclusive hoy sigue perfecta, hoy que decides transmitirla. Te damos gracias porque quieres hablarnos y nos disponemos para escuchar tu voz. En el precioso nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, Amén, amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. La oración es mucho más que nuestros deseos. Diga, la oración es mucho más que mis deseos. ¿Quiere repetirlo otra vez? La oración es mucho más que mis deseos. Porque además, la oración une a gente insignificante como nosotros con el Dios Todopoderoso, con el Dios que todo lo gobierna. ¿Y cómo nos une? En un compañerismo milagroso, en una amistad milagrosa, la cual Él ha designado para cumplir sus planes. Así que la oración es mucho más que nuestros deseos. En días pasados, al desarrollar este tema con ustedes, mis amados hermanos, habíamos visto 2 puntos anteriores. Esos 2 puntos era que la confianza que el creyente tiene en la oración, o la confianza que el creyente sí tiene en la oración al orar. Porque Juan lo está diciendo, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios.
que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El segundo punto que vimos esta es la condición para el creyente en oración. Entonces, una cosa es la confianza que tenemos como creyentes en la oración. Quiero decir, cuando oramos, la confianza que tenemos en Dios, pero también la condición para el creyente cuando estamos orando. En esta mañana vamos a mirar las consecuencias del creyente en oración. Pero antes de continuar, es muy importante que tengamos en cuenta de cuidarnos de practicar algunos falsos conceptos de oración. Iglesia, yo creo que es tiempo de que nos vamos despojando ya de tanto lastre que dejó la religiosidad, el fanatismo, el legalismo, que se nos fueron pegando como unas jergas en nuestro caminar que terminamos haciéndolas doctrina. Y uno oye personas que están diciendo, después de vivir una situación bien difícil, expresiones como estas: solo nos queda orar. Ese es un falso concepto de oración. Solo nos queda orar. Es decir, no hay más nada para hacer. Echamos mano de la oración como nuestro último recurso. Llevamos la oración a un plano de última instancia, después de haber hecho todo lo humanamente posible. Es más, algunos se atreven a decir, hice hasta lo imposible. Y resulta que ahí hay un grave error y un desafío a Dios, porque el único que hace lo imposible es Dios. Y dicen, hice hasta lo imposible. Me rendí al Señor, me rendí en una oración, pero después me di cuenta que no era una oración superficial y que nunca hablé con Dios. Pero sobre todo, oramos después de haber hecho las cosas en nuestras fuerzas. Buscamos a Dios como último recurso. La falsedad de este concepto radica en el hecho de que lo primero a lo que deberíamos recurrir es a la oración. Y esto es preocupante, mis amados hermanos, es muy preocupante cuando nosotros estamos recurriendo a todo lo que humanamente se puede hacer y finalmente decimos, solo nos queda orar. Diga, solo nos queda orar. Ese es un falso concepto de oración. Un segundo falso concepto de oración es: entre más oren, mejor. No sé si usted alguna vez compró rifas o ha oído decir en los concursos de los comercios que diga, mientras más boletas tenga, más oportunidad tiene de ganar. Y eso lo trasladaron muchos al campo espiritual y terminaron diciendo, mientras más oren, mejor. Es decir, más probabilidades hay de sacarse la lotería para conseguir lo que necesitamos en nuestras peticiones. Es como si tratáramos de convencer al Señor de que nos dé lo que necesitamos a través de estar orando, orando, orando y orando. La verdad es que lo más importante al momento de orar es poder reconocer el tiempo de Dios para las cosas. Ya lo vimos hace 15 días. ¿Cuáles son las respuestas que Dios da a la oración nuestra? La primera, sí. La segunda, no. La tercera, eso no. La cuarta, ahora no. Y eso no es porque puede tener algo mejor o sencillamente eso no. Pero hay que esperar el tiempo de Dios. Hay un enemigo que ataca constantemente, sobre todo al pueblo de Dios, y es el tiempo. Mire, la gente que anda más apresurada para todo, menos para ir al culto, es la iglesia. Aquí estamos apresurados para atender todo tipo de compromisos. Y a la hora de cumplir nuestro bello privilegio, de aceptar nuestro bello privilegio
de ir a adorar al Señor Todopoderoso al templo, andamos de afán. Andamos de afán. Tenemos tiempo para todo, menos para el Señor. Otro falso concepto de oración es que pedimos oración, pero no oramos. Y a veces uno ve que se pide oración, pero la intención de la gente es más como para que se cuente que están pasando por una situación y no porque realmente quieran que se ore por ellos. Eso lo hemos vivido nosotros como pastores en el curso de nuestra historia ministerial y en el curso de nuestra vida como creyentes. Y uno dice, ¿qué caso tiene pedir oración? ¿Está contando que le está pasando algo? ¿O es que está pidiendo oración? Y llaman al uno, llaman al otro, tocan la puerta del uno, tocan la puerta del otro. En la iglesia se ora y uno nota cómo algunos creyentes no oran mientras uno está orando, pero se la pasan pidiendo oración todo el tiempo. No estoy diciendo que no debemos pedir oración. De hecho, en la iglesia tenemos el comando de oración a Aarón Hur. Aarón, el hermano de Moisés, y Hur, un hombre fiel, eran los que sostenían los brazos de Moisés cuando oraba y Josué estaba enfrentando una lucha, una guerra con los amalecitas. Y dice la palabra del Señor que mientras Moisés tenía las manos arriba, Israel prevalecía. Mientras las dejaba caer, los amalecitas prevalecían. ¿Qué hicieron en el pueblo de Israel? Hur tomó una mano de Moisés, Aarón tomó la otra y mantenía las manos de Moisés, mientras Josué peleaba comandando los ejércitos de Israel. Así que no es que no debemos pedir oración, y oramos con mucho gusto, y oramos con mucho fervor, oramos con mucha devoción, pero también demandamos que la persona interesada ore. Regularmente es nuestra costumbre, pastor, que cuando nos piden oración les decimos, venga y oremos de una vez, porque viene la otra respuesta, bueno, vamos a orar por esa situación. A mí no me gusta decir vamos a orar por esa situación, sino venga, oremos de una vez. Así que pedimos oración, pero no oramos. ¿Cuántos conceptos falsos de oración hay? ¿Van? 3, se lo repito. 1, la expresión solo nos queda orar. La otra es, entre más oren, mejor. El otro falso concepto de oración es, pedimos oración, pero no oramos. Hay otro que es muy delicado, el cuarto. Ore usted porque está más cerca de Dios. Y sabe que esa expresión se la creyeron inclusive muchos pastores y no se dieron cuenta que al creerse ese cuento de que el Señor nos oía más a nosotros que a otras personas, muchos terminaron siendo médiums espiritistas y que le decían a la gente, venga, yo oro porque a ustedes el Señor no los va a escuchar. Personas que en muchas ocasiones dicen, pastor, es que yo no sabía que yo podía orar y que el Señor a mí me escuchaba. Una vez el Señor sanó un invidente, un cieguito, y tuvo unas confrontaciones y unas acusaciones por parte de los religiosos israelitas, de la clase religiosa de Israel. Y en medio de todo él se mantuvo fiel a la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, él lanzó una expresión que todavía nosotros inclusive la usamos hoy. Él dijo, Dios no oye al pecador, pero si alguno se arrepiente, es decir, si algún pecador se arrepiente, a ese oye. O sea, él no oye a los practicantes del pecado,
Pero si algún practicante del pecado deja de practicar, a ese el Señor oye. Y un quinto falso concepto de oración es: hoy tengo una gran carga de oración. ¿Lo han oído ustedes? Tengo una carga de oración tremenda. O sea, solo oramos cuando necesitamos algo en especial. Hoy tenemos muchas necesidades, mañana, quién sabe. Entonces, si hoy tenemos muchas necesidades, oramos, y si mañana no tenemos necesidades, no oramos. Es como si a mucha gente se le perdiera Dios por temporadas. Mis amados hermanos, constantemente debemos ir a lo secreto, a la presencia del Señor, estar a solas con Dios, porque Él está ahí escuchándonos. Él está atento a nuestras oraciones. Esa es la gran promesa. Sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Compartidos, orar sin cesar, es lo que dice el apóstol Pablo. Compartidos estos falsos conceptos de oración. El primero lo repasamos. Solo nos queda orar. Entre más oren, mejor. Pedimos oración, pero no oramos. Ore usted porque está más cerca de Dios. Hoy tengo una gran carga de oración. Vamos ahora a pasar al versículo 15 de la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5. Dice el amado Juan: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Tema para hoy: las consecuencias del creyente en oración. Repitamos. En el primer punto, Juan nos está diciendo que Dios siempre está dispuesto a escucharnos. A veces uno se cansa de escuchar a muchas personas. Cuando muchas personas se le han acercado a hablar a uno termina agotado ya con los últimos que le están hablando. Y finalmente no coordina lo que le están diciendo. Pero con Dios no sucede así. Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Si usted lo busca a mediodía, si usted lo busca por la tarde, busca su presencia, quiero decir, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora, Él está ahí. En segundo lugar, Dios pone limitaciones a lo que nos concede. O sea, oramos, pero para que se haga su voluntad, no para que Él cumpla nuestros deseos, que en muchos casos son deseos caprichosos, nunca ajustados a la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, Dios nos da una promesa que es inmutable. Sabemos, dice el apóstol Juan, que tenemos la respuesta a nuestras oraciones que le hemos hecho a Él, pero si pedimos conforme a su voluntad. Y me gusta esa certeza con la que escribe el apóstol Juan: sabemos. En otras palabras, esto es lo que sabemos, no por experiencia, sino porque Dios lo dice. Todos hemos sido enseñados en nuestra vida. Hemos ido a una primaria, a una secundaria, a una universidad. ¿Y sabe uno para qué estudia? Para aprender. Y a veces el aprendizaje lo abrigamos tanto que no necesitamos siquiera consultar libros para decir que sabemos un tema. En mi caso personal, hay temas que yo no sé abordar, mis amados hermanos. Entonces le digo a los hermanos: vayan donde el pastor, que seguramente él tiene una respuesta para darles. Pero yo no sé, no soy versado en el tema.
Cuando uno no sabe, no es pecado decir que no sabe. No sabe. Y es mejor decir no sé a decir una cosa incorrecta. Pero en el caso de la oración, de nuestra íntima devoción con Dios, esto no es algo que sabemos por alguna experiencia o porque alguien nos lo contó o porque alguien lo vivió. Juan está diciendo que nosotros sabemos, o sea, esto debe ser una convicción que nos debe acompañar a nosotros, saber que sí, Dios oye nuestras oraciones. Es algo así como que el conocimiento aquí no es ganado por experiencia, sino que nuestro conocimiento debe ser obtenido por revelación. ¿A cuántos el Señor les ha revelado la palabra, su palabra? ¿Cuántos han recibido revelación? Cuando ustedes están acercados a la palabra de Dios, hermanos, uno siente un alivio, uno siente un descanso, pero también un temor, saber que Dios se ocupó en ese momento de revelarnos su palabra. Usted puede pasar mucho tiempo leyendo un solo versículo, o puede pasar muchas veces leyendo un versículo, y en cualquier momento el Señor le revela y dice: yo tanto leer ese versículo, no sé si les ha pasado a ustedes, tanto oír ese versículo y hoy el Señor me ha hablado. La palabra revelada es uno de los regalos más grandiosos que el Señor nos da. De ahí que también en el tiempo de la oración nosotros recibimos esta revelación para poder decir y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Y eso nos infunde seguridad porque dice, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Como ustedes podrán darse cuenta, hermanos, uno esperaría que Juan escribiera, mire, basado en mi experiencia, y ese sí que tuvo experiencia, y él pudo haber escrito basado en mi experiencia. Él no lo escribió así, no lo dejó ver así. Él no dijo, basado en mi experiencia, como que yo fui el apóstol amado y tuve el privilegio de recostarme al pecho de mi maestro, puedo decirles que esto es así. No, él está diciendo, basado en mi experiencia, Dios responde las oraciones. ¿Por qué él está diciendo que Dios responde las oraciones? Porque ese era su ejercicio, ese era su consagración, ese era su tiempo de devoción. Y él estaba convencido y por eso está diciendo, sabemos, porque él está compartiendo a todos los que estamos leyendo esta epístola que Dios sí responde las oraciones. Y esto nos infunde a nosotros también la confianza para decirle a las personas, a los hermanos, oren, porque el Señor sí oye todas las oraciones. Juan estaba hablando con esa convicción sobre la base de lo que Dios le había revelado, de que Dios sí responde nuestras oraciones. Nuestra experiencia no puede decirnos con seguridad la verdad acerca de la oración. Y para hacer las cosas aún más difíciles, la experiencia de cada persona puede ser distinta a la suya. Todos tenemos distintas experiencias, por lo tanto, uno no puede decir, vea hermano, yo experimenté algo que usted está experimentando, y yo le digo, por favor, ore en este sentido o en esta dirección. No recomendamos orar sobre la base de nuestras experiencias. Recomendamos orar sobre la base de la revelación que Dios nos da, de acuerdo a la respuesta que Él da a nuestras oraciones. Note usted, hermano, que Juan asegura nuestra confianza en la oración, basándose no en esa experiencia del momento, sino sobre la revelación del Espíritu Santo. Miremos cómo Juan usa el tiempo presente en el versículo 15. Él no dice, y supimos. Él no dice, y vamos a saber. Él lo que está diciendo es, y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Sabemos que tenemos ahora mismo
en el presente, en ese ya, las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es una confianza sorprendente. Hoy hemos orado por unos hermanos, en la semana hemos orado por unos hermanos, y cada vez que lo hacemos, nosotros lo hacemos convencidos de que Dios siempre va a tener una respuesta a esa oración. ¿Cuánto no quisiera uno orar por ciertos enfermos y que ellos fueran sanados? Sobre todo cuando la congregación está pasando por dificultades y uno como pastor se duele y se entristece y se solidariza con los hermanos. Pero hasta que el Señor no revele qué es lo que está pasando, nosotros no podemos direccionar nuestra oración, no podemos darle un sentido a nuestra oración. ¿Cuántos hermanos sin orar, cuántos hermanos sin pedir oración viven una vida fluida en bendiciones? Y hasta lo dicen, yo ni oro, yo ni le pido a Dios, porque así dicen, Diosito me ama tanto que vea cómo me tiene. Porque es que, les digo hermanos, la oración no puede estar supeditada a las peticiones. Si usted observa la oración modelo, que llamamos como el Padre Nuestro, se da cuenta que hay diferentes puntos. Hay un modelo, hay un esquema de oración, el cual el Señor nos está diciendo no que repitamos, sino que sobre ese esquema, sobre ese croquis que Él nos está dando, nosotros podemos desarrollar nuestra oración. Así que temo que muy fácilmente llegamos a la conclusión de que Dios no debe estar involucrado o interesado o preocupado en nosotros. Ese es uno de los temores que nos asalta, personalmente me asalta. ¿Por qué? Porque es que muchos llegaron al nivel de la rebeldía delante de Dios, porque no orar es ser rebelde delante de Dios, es ser soberbio delante de Dios, es ser desafiante delante de Dios. Y reitero, mis amados hermanos, a veces llegamos a esa conclusión, y yo lo temo de esa manera, de que Dios no vaya a estar involucrado, interesado, preocupado, porque Él no nos ha respondido en la forma que queríamos después de 4 días o 4 meses o 40 años. Hace algunos días el pastor refería de una persona, recuerdo, de una hermana que oró, yo no sé durante cuántos años. ¿Cómo? 30 años. ¿Qué pasó con esa oración, pastor? ¿30 años uno orando? 30 años. Y el Señor no le respondió a esa hermana lo que ella le había pedido. 30 años. Tengamos en cuenta que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, y que Dios tiene por lo menos 4 respuestas a nuestras oraciones. La primera es sí, la segunda es no, la tercera es eso no, y la cuarta es ahora no. Permítame contarle el testimonio de una anciana. Cuando ella llegó a conocer a Cristo Jesús, oró para que su esposo también lo hiciera. Después de 40 años de oración, su esposo aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese testimonio fue tan poderoso que todos sus hijos finalmente aceptaron a Cristo Jesús. La petición de esta anciana mujer estaba en la voluntad de Dios. Sin embargo, la respuesta a aquella petición no fue experimentada sino hasta 40 años más tarde, para que por medio de generaciones personas fueran impactadas por su disciplina y su diligencia en oración. Vea lo que estaba haciendo esta mujer. 40 años por la conversión de su esposo. ¿Ustedes creen que es la voluntad del Señor que una persona se convierta, se arrepienta, se convierta y sea perdonado? ¿Qué dicen ustedes, iglesia?
¿Acaso esa oración no estaba en la voluntad del Señor? Claro que estaba en la voluntad del Señor, pero Dios, bendito sea Él en su soberanía, hizo que esta mujer orara durante 40 años por algo que Él de todas maneras ya había respondido, pero que no se había evidenciado la respuesta, solamente para mostrarle a sus hijos, mostrarle a los vecinos, mostrar en la iglesia, darnos un ejemplo a través de esa anciana de que la oración requiere disciplina y requiere diligencia. Ya hemos aprendido, en días pasados el pastor nos enseñó que no debemos orar como por obligación, que no debemos orar porque tocó orar. Y otra cosa más, es que a veces oramos, mis amados hermanos, como por pasar bien el resto del día. Es decir, no oramos, quiero decir, nos arrodillamos, nos ponemos a pensar en muchas cosas, se nos va el tiempo ahí y finalmente nos levantamos, no oramos absolutamente nada, solamente por decir, sí me arrodillé, pero finalmente no oré. Hay que orar por devoción, hay que orar con gusto, hay que orar para deleitarnos en el Señor. El salmista lo dice muy claramente: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo es que logramos o alcanzamos tener plenitud de gozo y delicias a la diestra del Señor para siempre? Por medio de la oración. La iglesia necesita orar, porque si oramos, esto va a traer consecuencias, mis amados hermanos, va a traer resultados. Y no es que esté juzgando aquí presuponiendo que la iglesia no está orando. Yo asumo que todos estamos orando, pero no podemos cesar de tener este tiempo agradable en la presencia del Señor, mañana, tarde y noche. Siempre tengo presente al Señor, dijo David. Siempre, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Así que, ¿a dónde creen ustedes que nos está guiando el apóstol Juan al afirmar que nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor cuando oramos? Creo que Juan diría: hermanos, vamos a orar. Pero Él no nos está enseñando estas cosas para que tengamos más información. Juan no está removiendo nuestras dudas acerca de la oración solo para que seamos un poco más inteligentes. Juan quiere que nos dediquemos con más seriedad a la oración, con más santidad a la oración. Porque hay personas que oran de una manera magistral, pero su vida de comunión con Dios es un desastre. Juan lo que está demandando es que nos dediquemos con sinceridad en la oración. Iglesia, estamos siendo advertidos de algo muy terrible que viene para algunos dentro de la iglesia. Los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del pastor Junior el día miércoles, considérenlo si lo deben escuchar o no. El mensaje estuvo impactante. ¿Quiénes lo escucharon? ¿Quiénes lo escucharon? Dios habló. Pero esta vez habló de manera no solamente elocuente, sino contundente y sin filtros. Y el Señor está depurando a su iglesia. Él inspiró al mismo apóstol Pedro cuando dijo que es menester, que es necesario que el juicio comience por la iglesia. Y si el juicio comienza por la iglesia, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
Creo, mis amados hermanos, que debemos prestar atención a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Porque mientras más se va acercando el final de los días, muchos, en vez de humillarse en la presencia del Señor, entraron a la ridiculez de abandonar al Señor. Los reinos de este mundo están ofreciendo ajuras. Ustedes saben qué es una jura, ¿cierto? ¿No saben qué es una jura? Cuando se lanzan muchas cosas para que la gente las coja. O sea, está facilitando todos los medios para que la gente coja lo que el mundo está lanzando, que no es sino escupas de Satanás. Y la gente está entretenida con la escupa de Satanás. Dejamos a Dios en un tercer o cuarto plano, porque hay cosas muchísimo más importantes que cumplir. Hay muchas cosas, o hay cosas mucho más importantes que hacer, pero el Señor está sacudiendo la iglesia. Y muchos se están cayendo las ramas, y hasta donde yo sé, de lo poco que sé de agricultura, un fruto después de que se cae un árbol es imposible volverlo a injertar. Estamos entregándole a este sistema no solamente nuestras fuerzas, sino nuestros pensamientos. Estamos entregándole nuestras familias. ¿Por qué? Porque no estamos orando, pidiéndole al Señor revelación si debemos o no hacer algo, sino que a la topa tolondra estamos tomando nuestras propias decisiones bajo nuestras propias conveniencias, solo para dejar que el mundo nos dé gloria. Con el Señor no es así, porque el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este sistema. Mi reino no pertenece a este mundo. La iglesia es un reino que está en medio de los reinos del mundo y nos están bombardeando por todos los medios posibles para tratar de infundirnos el engaño día, noche y de madrugada. Y no nos estamos dando cuenta que estamos poniendo en juego esta salvación tan grande, única e irrepetible que el Señor Jesús proveyó en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué me duele a mí? Que si yo no tuviera este convencimiento, esta formación, esta responsabilidad de cumplir con algo que el Señor me mandó a hacer junto con mi familia, de cuidar a su pueblo, me sentiría aquí haciendo el ridículo. Porque como dice el escritor a los hebreos, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Y llegó el tiempo, iglesia, en que nosotros tenemos que fijar una posición determinante delante de la presencia del Señor. O somos o no somos. Pero no nos llamemos a engaños. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. ¿Cómo estamos en estrecha comunión y en íntima devoción con el Señor? Por medio de la oración. Y esa oración la debemos tener con la firme convicción de que esto va a traer consecuencias y resultados.
Por lo tanto, la oración no es obligación, la oración es devoción. Y permítanme, hermanos, animarles con el siguiente testimonio. Siendo creyente y aún en mis inicios como pastor, luché con el tema de la oración. Admito que permitía que mis responsabilidades interrumpieran mi tiempo de comunión personal con Dios. Hoy lo admito aquí públicamente. Los afanes, mis compromisos, mis responsabilidades. Una mañana examiné mi corazón y encontré que había una parte de mí que no quería que orara y otra parte que sí quería que orara. La parte que no quería que orara eran mis emociones. La parte que sí quería que orara era mi espíritu. Como nunca antes, mi espíritu y yo nos enfrentamos cara a cara. Le hice a mi espíritu una pregunta directa. Espíritu, ¿estás listo para una hora de oración? ¿Y sabe qué me respondió espíritu? Me dijo, aquí estoy y estoy más listo, pero si tú lo estás. Así que mi espíritu y yo entrelazamos los brazos y nos dirigimos a nuestro tiempo de oración. De pronto, todas mis emociones y mi carne empezaron a empujarme en la otra dirección, en contravía. Y mi carne y mis emociones empezaron a protestar. Empezaron a decir, si espíritu va a ir contigo a orar, nosotros, tus emociones y nosotros, tu carne, no vamos a permitir que vayas a orar y no te vamos a dejar orar. Vi a mi espíritu titubear un poco, dudar un poco, así que le pregunté, espíritu, ¿puedes resistir este ataque? Y el espíritu me respondió, sí puedes resistir. Así que en espíritu fui y nos arrodillamos para orar, arrastrando esas emociones rebeldes, esas emociones tercas, esas emociones pecaminosas, y no nos dejamos vencer por ellas. Esto fue una lucha todo el tiempo. En un punto, cuando mi espíritu y yo estábamos en medio de esa seria intercesión, de esa seria oración, de repente encontré que una de esas emociones traicioneras me había atrapado y en mis pensamientos ya había corrido al televisor a ver un programa de mi preferencia. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, tuve que ir y controlar mis pensamientos. Un rato más tarde encontré que otra de las emociones se había escapado y ahí estaba yo en mi mente predicando un sermón que aún no había terminado. Ese fue un momento muy difícil para mí. El estar sentado frente al computador escribiendo el discurso, pero un programa de televisión que me atraía, porque mientras voy preparando, yo voy orando, mis amados hermanos, para que este alimento llegue a ustedes como un nutriente espiritual. Fue una lucha muy difícil. Pastor, ¿te ha pasado eso? ¿Te ha pasado esa situación? Yo creo que sí. Al final de esa hora, si me hubiera preguntado, ¿tuve un buen tiempo de oración?, le habría respondido, no, ha sido una lucha agotadora con mis emociones contrariadas y mi imaginación de ocioso desde un principio hasta el final. Lo peor es que esa batalla con mis emociones continuó por semanas. Si me hubiera preguntado al final de ese periodo, ¿he tenido un buen tiempo de oración últimamente?, habría tenido que confesar no. A veces parecía como que los cielos eran de bronce y que Dios estaba distante, que el Señor Jesús estaba extrañamente esquivo
y la oración no producía ningún fruto. Sin embargo, algo estaba ocurriendo. Para comenzar, el Espíritu y yo estábamos enseñándole a mis emociones que no podían controlarnos. De hecho, una mañana, justo cuando Espíritu y yo estábamos yendo para otro tiempo de oración, escuché a una de las emociones que le susurraba a las otras emociones: ya no vale la pena seguir resistiéndolos, porque ellos en disciplina y en devoción van a estar haciendo esto una y otra vez. Decían las emociones, mi espíritu y yo íbamos a hacer esto de manera reiterada hasta que las emociones cayeron vencidas. Esa mañana, por primera vez, aunque las emociones no estaban cooperando para nada en lo absoluto, al menos estuvieron calladas, lo que nos permitió a mí y a mi espíritu orar sin distracciones. Luego, un par de semanas más tarde, ¿qué creen mis hermanos que pasó? Durante un tiempo de oración, cuando Espíritu y yo ya no estábamos pensando en las emociones, una de ellas de repente saltó y gritó: ¡Aleluya! A lo que el resto de las emociones exclamaron: ¡Amén! Y por primera vez, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, intelecto, emociones, estaba compacto, unido en oración. La oración no debe ser solo nuestra obligación, debe ser nuestro deleite. La oración es más que 3 deseos que tenemos en nuestro corazón y pensar que viene un genio a cumplir esos deseos y luego se desaparece. La oración es tener comunión cara a cara con el Todopoderoso. Y no tenga duda, hermano, no tenga duda alguna. Dios lo escucha y Dios responde. Así que vamos a orar. ¿Quieren que oremos, hermanos? Vamos a orar. Antes que nada, quiero preguntarles, ¿quiénes han tenido esa experiencia que les acabo de compartir? Es más, hubo muchos que no estuvieron atentos a este mensaje. Vea al niño allá, vea, leyendo la Biblia mientras yo predicaba. Porque es que el enemigo es así. Mueve las emociones, mueve la carne, distrae. Pero ¿cuántos han tenido este tipo de situaciones al momento de orar? ¿Cuántos han tenido estas situaciones al momento de orar? ¿Cuántos tenemos? Yo. Y he ahí que cuando la iglesia se deja gobernar y sobreponer por las emociones y por la carne y domina el espíritu, la oración no tiene ninguna efectividad, porque Pablo dijo: oren en el Espíritu. Muchos se dejan llevar por el programa de televisión. ¿Y sabe qué es lo peor? No les dije qué programa de televisión era. Yo no soy tan amigo del fútbol, porque el fútbol está dejando más víctimas que cualquier otra actividad a nivel mundial. Y ese día había un partido, mientras yo preparaba el mensaje y estaba orando. Y ese día era la lucha: vaya a ver el partido o termine aquí su tiempo devocional. Mis amados hermanos, me paré firme y unido a mi espíritu le dijimos no a nuestras emociones y a nuestra carnalidad. ¿Sabe qué? Ese día, como nunca, la iglesia recibió ese mensaje, lo abrigó en su corazón y salieron en sus comentarios a decir: Dios nos habló hoy. Dios nos habló hoy. Por favor,
no se dejen distraer, no se dejen engañar, iglesia. No sé si ahora nos vamos de este culto y nunca más nos volveremos a ver, sino en la eternidad, porque el Señor vino esta semana. O porque alguno de ustedes se quedó. Y sabe que están diciendo que es que nosotros somos intimidantes con el mensaje. No somos nosotros. El apóstol Pedro lo dijo muy claramente, que algunos han tenido la venida del Señor como tardanza. Eso no es lo que vienen predicando durante muchos años, cientos de años. Pues nosotros tenemos la disciplina y tenemos la constancia de predicar, pero la venida del Señor solamente la sabe el Todopoderoso. Solo que Él está diciéndonos algo muy contundente. ¿Será que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra o venga, hallará fe en la tierra? ¿Y sabe cómo fortalecemos nuestra fe? Por medio de la oración. ¿Cuántos creen que Dios escucha nuestra oración? ¿Cuántos creen que Dios responde nuestra oración? Hemos tenido testimonios, muchos testimonios, que son respuesta a nuestras oraciones. Y hoy, mis amados hermanos, les rogamos con todo nuestro corazón, no abandonen al Señor absolutamente por nada ni por nadie, porque quien tiene a Cristo Jesús en segundo lugar, le está dando el primer lugar a Satanás. Y quien tiene en primer lugar a Satanás, va a recibir tres cosas: pérdidas, la muerte, cuando no, la destrucción, porque el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y yo estoy del lado del mejor, yo estoy del lado del Todopoderoso, yo estoy con el ganador que dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Atentamente, Jesucristo el Señor. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.